La lluvia caía a cántaros contra las ventanas de la residencia de los Ashford aquella noche de noviembre. Cada gota una pequeña percusión contra un cristal ya empañado por el frío del invierno que se acercaba. Londres yacía bajo un manto de gris que parecía filtrarse por igual a través de la piedra y la madera, instalándose en los huesos de la ciudad y de todos los que en ella habitaban. En el salón de la antaño grandiosa residencia de Belgrave Square, Lady Eleanor Ashford estaba sentada con su bordado intacto en el regazo, observando cómo los regueros trazaban sus erráticos caminos hacia abajo, cada uno una pequeña rendición a la inexorable atracción de la gravedad. Tenía 24 años, una edad que susurraba a soltería en los salones de la sociedad. Aunque su rostro conservaba la serena belleza que una vez había suscitado comparaciones con la Venus de Botticelli, pálida, serena, tocada por una cualidad de otro mundo que parecía mantenerla al margen de las frívolas preocupaciones de otras jóvenes. Su cabello oscuro estaba peinado con sencillez, sin los elaborados rizos que exigía la moda, y su vestido, aunque bien confeccionado, mostraba las sutiles señales de haber sido reformado y renovado, la seda no tan lustrosa como lo había sido 3 temporadas antes. La casa misma se hacía eco de esta elegante decadencia. El dorado de los marcos de los espejos se había apagado. La alfombra mostraba desgaste cerca de las puertas y el fuego de la chimenea ardía más bajo de lo que el confort dictaba, pues el carbón se había convertido en un gasto que requería consideración. Eleanor había visto menguar la fortuna de su familia como una marea que se retira de la orilla, cada año llevándose un poco más de lo que una vez pareció permanente e inquebrantable. Su padre, Lord Ashford, había hecho inversiones desafortunadas, un proyecto de canal que había fracasado, una sociedad en una empresa naviera que había naufragado tanto literal como financieramente. Su madre había fallecido 4 años antes, llevándose con ella el último calor verdadero que la casa había conocido, dejando atrás a un padre que se retiraba a su estudio y a una hija que había aprendido a sobrellevar las cargas con la silenciosa dignidad que su madre le había modelado. El sonido de la puerta principal al abrirse, de voces en el vestíbulo, la de su padre y otra, desconocida, sacó a Eleanor de su ensimismamiento. Dejó a un lado el bordado y se levantó, alisándose las faldas con manos que habían aprendido a no temblar, aunque su corazón había comenzado su ansioso aleteo. Había algo en la calidad de las voces, en el pesado andar de su padre, que hablaba de finalidad. Cuando Lord Ashford entró en el salón, su rostro estaba ceniciento, su pañuelo de cuello torcido, y en su mano llevaba unos papeles que parecían pesar más de lo que su sustancia física podría justificar. Eleanor, dijo, y su voz se quebró al pronunciar su nombre como el hielo al romperse sobre el Támesis. Mi querida niña, me temo que nos he llevado a la ruina. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Ahora, comencemos. El duque de Thornfield llegó a las oficinas del abogado un martes por la mañana, cuando la escarcha aún se aferraba a las ventanas como un encaje cristalino, y Londres contenía el aliento bajo un cielo del color del peltre. Adrian Blackwood era un hombre a quien la sociedad hacía mucho tiempo que había dejado de intentar dar calor, pues se movía por el mundo con el impenetrable frío del invierno mismo. A los 32 años poseía el tipo de belleza austera
que los pintores favorecían para los retratos de santos medievales. Todo planos afilados y ángulos severos, cabello oscuro mantenido bajo un control implacable, y ojos de un gris tan pálido que parecían casi incoloros bajo ciertas luces, como el hielo sobre aguas profundas. Llevaba su título como llevaba su abrigo perfectamente confeccionado, con absoluta corrección y sin aparente placer. Lo llamaban el Duque de Hielo en los salones y clubes de caballeros. Hablaban de cómo no había sonreído desde la muerte de su madre 2 años antes, de cómo se movía por los salones de baile como un fantasma, bailando solo cuando el deber lo exigía y hablando solo cuando el silencio constituiría una grosería. Sus propiedades estaban impecablemente administradas, sus empresas eran fríamente brillantes, su persona era completamente inaccesible. Cuando entró en la sala revestida de paneles donde Lord Ashford y los abogados esperaban, el aire mismo pareció bajar varios grados. Eleanor había sido convocada para asistir, aunque entendía que no se esperaba que hablara, simplemente que fuera observada, evaluada y, si se la consideraba adecuada, adquirida. Se sentó con las manos cruzadas en el regazo, la espalda recta, el rostro compuesto en la máscara serena que había perfeccionado durante años de soportar las sutiles crueldades de la sociedad. La mirada de Adrian la recorrió una vez, minuciosa y desapasionada, como un botánico examinando un espécimen, y ella sintió la naturaleza clínica de esa evaluación como un viento helado contra su piel. Él tomó asiento al otro lado de la mesa de caoba, y los abogados comenzaron su recitación de términos. Las deudas de Lord Ashford serían asumidas. La familia Ashford conservaría su residencia durante la vida del padre de Lady Eleanor. Se proporcionaría un generoso acuerdo para la dama misma, y a cambio, el duque adquiriría una esposa de cuna apropiada para proporcionarle el heredero que su título requería. Las palabras resonaban en la sala de techos altos: asumir, adquirir, requerir, el vocabulario del comercio en lugar del matrimonio. Adrian escuchó sin expresión, sus ojos pálidos volviéndose ocasionalmente hacia Eleanor, como quien mira un cuadro que se ofrece en venta, considerando si se adaptaría al espacio para el que estaba destinado. ¿La dama comprende la naturaleza de este acuerdo?, preguntó finalmente, su voz profunda y precisamente modulada, desprovista de calor. Sí, su gracia, respondió Lord Ashford, y Eleanor sintió la vergüenza de que hablaran por ella, aun comprendiendo la necesidad. Adrian asintió una vez, un gesto de reconocimiento más que de aprobación. Entonces estamos de acuerdo, dijo, y tomó la pluma para firmar la renuncia a su libertad y a la de ella con trazos de tinta tan negros y definitivos como un sudario funerario. 3 días después de la firma de los documentos, Eleanor fue convocada a encontrarse con el duque en su residencia de Londres, una estructura imponente en Grosvenor Square que parecía rechazar la noción misma de bienvenida. El mayordomo que la admitió se movía con la silenciosa eficiencia de quien está acostumbrado a un hogar donde la risa ha sido desterrada, y Eleanor se encontró conducida a través de pasillos flanqueados por retratos de antepasados de los Blackwood que la miraban desde arriba con expresiones que iban de lo severo a lo estricto, como si la desaprobación hubiera sido inculcada en el linaje familiar junto con sus distintivos ojos pálidos. Adrian la recibió en su estudio, una habitación de madera oscura y cuero que olía a libros antiguos y cera de abejas, donde el fuego ardía bajo y parecía proporcionar luz sin calor. Se puso de pie cuando ella entró, observando las formalidades con precisión mecánica, y le indicó la silla frente a su escritorio. Eleanor se sentó, con la espalda recta, las manos cruzadas,
y esperó a que él hablara primero, como dictaba la costumbre. Cuando lo hizo, sus palabras cayeron como piedras en agua estancada, creando ondas que alterarían todo lo que tocaran. Lady Eleanor, comenzó, su tono tan neutral como si discutiera los rendimientos agrícolas. Creo que es necesario que establezcamos un entendimiento claro entre nosotros desde el principio. Este es meramente un matrimonio de conveniencia. Yo requiero un heredero. Usted requiere seguridad. No pretendamos lo contrario. No le ofrezco afecto, ni lo espero a cambio. Mantendremos aposentos separados. Nos reuniremos para las comidas cuando las obligaciones sociales lo exijan, y por lo demás, perseguiremos nuestros propios intereses dentro de los límites de la propiedad. Sus deberes serán administrar la casa, aparecer a mi lado cuando se requiera y proporcionar el heredero necesario. A cambio, no le faltará nada materialmente y tendrá la protección de mi nombre. ¿Es esto aceptable para usted? Eleanor había sabido, por supuesto, que esta era la naturaleza de su acuerdo, pero escucharlo expresado con una claridad tan brutal, una ausencia tan completa de cualquier gentil pretensión, la golpeó con una fuerza inesperada. Se encontró con sus ojos pálidos, esos ojos que parecían mirar a través de ella en lugar de a ella, y descubrió que su voz era firme cuando habló. «Es aceptable su gracia», dijo en voz baja, y observó algo parpadear en su expresión, demasiado rápido para nombrarlo. ¿Sorpresa, quizás? ¿O fue decepción? Antes de que la máscara de hielo descendiera una vez más. «Muy bien», respondió él, y se levantó para indicar que la entrevista había concluido. El compromiso se anunció en The Times a la mañana siguiente, y por la tarde todos los salones de Londres bullían de especulaciones. El duque de Hielo se casaba por fin, y nada menos que con la hija de Lord Ashford. El acuerdo era transparente como el cristal, caridad disfrazada de matrimonio, una transacción comercial enmascarada como un enlace por amor. Eleanor soportó las felicitaciones que parecían condolencias, las miradas compasivas, las observaciones susurradas sobre lo pálida que se veía, lo serena, cuán parecida a una mártir que se dirigía a su destino con admirable entereza. Las semanas previas a la boda pasaron en una neblina de pruebas de vestuario y preparativos que se sentían menos como la preparación para una nueva vida que como el ensayo para una actuación en la que Eleanor había sido elegida sin audición. Su vestido de novia fue creado en seda marfil, hermoso y austero, adornado con encaje de Bruselas que había pertenecido a alguna lejana antepasada de los Blackwood, como si incluso su atuendo debiera proclamar su asimilación en una familia cuyo calor había desaparecido hacía mucho tiempo. Permaneció de pie durante horas mientras la modista prendía y ajustaba, transformándola en un adorno apropiado para la colección de un duque, y se encontró pensando en su madre, que se había casado por amor y había estado radiante incluso en sus últimos días, sostenida por el recuerdo de ese amor como una llama que se negaba a extinguirse. Eleanor sabía que no tendría tal sustento. Estaba entrando en un mausoleo, no en un matrimonio. Fue durante una de estas visitas preparatorias a Thornfield House que se enteró de la difunta duquesa. El ama de llaves, la señora Hartwell, una mujer cuyos amables ojos parecían incongruentes en aquel frío hogar, le había estado mostrando a Eleanor las habitaciones que supervisaría, y se había detenido ante un retrato en la larga galería. «La difunta duquesa», dijo suavemente, y Eleanor se encontró contemplando a una mujer de quizás 50 años, con ojos cálidos y una sonrisa que parecía iluminar el lienzo desde dentro. Falleció hace 2 años este invierno.
La casa no ha sido la misma desde entonces, mi señora. Tampoco su gracia. Eleanor estudió el retrato, a esta mujer que de alguna manera había engendrado un hijo de una reserva tan escalofriante, y sintió un parentesco inesperado con alguien a quien nunca conocería. —¿Era muy querida, supongo? —preguntó Eleanor. —Oh, sí, mi señora, el corazón mismo de esta casa. Su gracia era diferente entonces, antes de que... La señora Hartwell se contuvo. La discreción practicada por un largo servicio se reafirmó, pero Eleanor había oído suficiente para comprender que Adrian Blackwood no siempre había sido de hielo. Hubo otros atisbos, pequeñas fisuras en la fachada congelada que Eleanor coleccionaba como piedras preciosas, aunque no se atrevía a examinarlas demasiado de cerca. La forma en que la mano de Adrian había temblado, apenas perceptiblemente, cuando le colocó el anillo de compromiso en el dedo. La tarde en que lo había encontrado en la sala de música, de pie inmóvil ante el pianoforte, y se había retirado antes de que él notara su presencia, pero no antes de haber visto la expresión en su rostro. Un dolor desnudo, rápidamente oculto, cuando sintió que ella se acercaba. La boda misma tuvo lugar en una cristalina mañana de diciembre, la iglesia llena de flores que parecían demasiado vibrantes para la solemnidad de la ocasión. Eleanor caminó por el pasillo del brazo de su padre, sintiéndose como si se moviera a través de un sueño, y cuando llegó al lado de Adrian, se atrevió a mirarlo. Su rostro era impasible, tallado en mármol, pero sus ojos, esos ojos pálidos y fríos, contenían algo que no pudo nombrar, algo que se desvaneció en el momento en que intentó captarlo. Pronunciaron sus votos con voces que resonaron en el espacio abovedado, y cuando Adrian le colocó el anillo de bodas en el dedo, su contacto fue breve y formal, el de un hombre que maneja algo frágil y extraño. Thornfield Manor se alzaba sobre los páramos de Yorkshire como un monumento a la resistencia, sus muros de piedra gris desgastados por siglos de viento y lluvia, sus muchas ventanas reflejando el cielo invernal con una frialdad que igualaba a la del hombre que la poseía. Eleanor llegó cuando la luz de la tarde se desvanecía, las ruedas del carruaje crujiendo sobre la grava que parecía anunciar su intrusión en un lugar que hacía mucho tiempo se había cerrado a la alegría. La casa era más grande de lo que había imaginado, extendiéndose por el paisaje con alas y añadidos que hablaban de generaciones de Blackwoods, cada uno dejando su marca en piedra y madera. Adrian la ayudó a bajar del carruaje con la misma cortesía distante que había mostrado durante su breve desayuno de bodas, su tacto impersonal, su rostro ilegible, y luego se adelantó a grandes zancadas, dejándola seguir a su estela como una sirvienta en lugar de una esposa. Los sirvientes se reunieron en el gran salón, un vasto espacio de techos abovedados y escudos ancestrales, y Eleanor fue presentada a cada uno de ellos, sus nombres y funciones pasando sobre ella como una marea que luchaba por retener. La señora Hartwell estaba allí, habiendo viajado antes para preparar la casa, y su amable sonrisa fue el único calor que Eleanor encontró en aquella catedral de fría formalidad. Adrian se excusó casi de inmediato, citando asuntos de la propiedad que requerían su atención, y Eleanor fue dejada para que el ama de llaves le mostrara sus aposentos, consciente de que su marido ni siquiera había indicado dónde se encontraban sus propias habitaciones, como si la cuestión de la proximidad fuera irrelevante para su acuerdo. Sus apartamentos eran hermosos de la manera en que los museos son hermosos, perfectamente equipados, exquisitamente amueblados, completamente sin vida. El dormitorio estaba decorado en tonos crema y azul pálido.
la sala de estar llena de libros que sospechaba que nadie había leído en décadas, y en todas partes la sensación de que ella era simplemente la última habitante temporal de espacios que pertenecían fundamentalmente al pasado. Los días siguientes establecieron un patrón que Eleanor entendió que definiría su existencia en Thornfield. Adrian aparecía en el desayuno y la cena con regularidad de reloj, conversaba con perfecta cortesía sobre temas neutrales, y luego desaparecía en su estudio o en la propiedad, dejándola ocuparse como mejor pudiera. Se dedicó a explorar la mansión, recorriendo sus largos corredores e investigando sus muchas habitaciones, buscando quizás alguna señal de vida en este mausoleo, alguna indicación de que el calor había existido alguna vez aquí. Fue durante una de esas exploraciones, 3 semanas después de su matrimonio, que Eleanor descubrió la puerta cerrada con llave. Estaba ubicada en el ala oeste, al final de un pasillo flanqueado por retratos familiares, y a diferencia de todas las demás puertas que había probado, ésta resistió su tacto. El pomo giró, pero la puerta se mantuvo firme, y cuando se arrodilló para mirar por el ojo de la cerradura, solo vio oscuridad y la sugerencia de motas de polvo danzando en cualquier luz que penetrara por las ventanas cerradas más allá. «Esos eran los aposentos de su gracia», llegó la voz de la señora Hartwell detrás de ella, suave pero firme. «El duque los mantiene cerrados con llave. Nadie entra allí, mi señora, no desde que la duquesa falleció». Las semanas se acumulaban como nieve en los páramos, cada una añadiendo otra capa de fría familiaridad a la existencia de Eleanor en Thornfield. Aprendió el ritmo de la vida de Adrian como se aprende el tic-tac de un reloj, constante, predecible, sin emociones. Él se levantaba antes del amanecer y cabalgaba por la finca sin importar el clima, regresando para el desayuno precisamente a las 8 en punto, su cabello oscuro húmedo por el esfuerzo o la lluvia, su rostro aún cerrado como una casa con las contraventanas echadas. Comían en un silencio roto solo por el tintineo de la plata contra la porcelana, o por las observaciones ocasionales de Adrian sobre asuntos de la finca, pronunciadas en tonos tan neutros que podrían haber estado discutiendo el tiempo en lugar de las vidas y el sustento de las personas que dependían de él. Eleanor respondía con igual formalidad, y la distancia entre ellos en los extremos opuestos de la mesa del comedor parecía extenderse mucho más allá de los metros físicos de caoba pulida. La cena era muy similar, aunque para entonces Adrian a menudo había pasado horas en su estudio, saliendo solo cuando el deber lo exigía, y Eleanor había aprendido a llenar sus días con inspecciones de la casa, correspondencia con su padre y largos paseos por habitaciones que resonaban con sus pasos solitarios. Sin embargo, a pesar de la glacial lejanía de su marido, Eleanor se encontró notando cosas, pequeños detalles que parecían contradecir la narrativa que la sociedad había escrito sobre el duque de hielo. Observó la forma en que hablaba con los sirvientes, no con la displicencia casual de la mayoría de los aristócratas, sino con una consideración que rayaba en la gentileza. Cuando el joven Thomas, el lacayo, rompió un valioso jarrón, temblando de terror por el castigo que podría caerle, Adrian simplemente le preguntó si estaba herido y dio instrucciones para que los fragmentos se limpiaran con cuidado para evitar más accidentes. Lo observó desde las escaleras mientras hablaba con la señora Hartwell sobre la enfermedad del hijo de un granjero arrendatario. Lo vio escribir algo rápidamente en un trozo de papel. Una autorización para el médico, supo más tarde, con instrucciones de que todos los gastos se le enviaran a él personalmente. Estos atisbos de algo bajo el hielo
confundían a Eleanor, la hacían preguntarse qué había congelado a un hombre que parecía, en momentos de descuido, capaz de sentir calor. También notó sus horas en la biblioteca, ese santuario al que se retiraba la mayoría de las noches mientras ella se sentaba sola en el salón con su costura. Una vez, al pasar por la puerta que él había dejado ligeramente entreabierta, lo había vislumbrado de pie ante las estanterías, un libro abierto en sus manos, su rostro transformado por una expresión de dolor tan profundo que ella se había retirado rápidamente, sintiendo como si hubiera presenciado algo demasiado privado para sus ojos. Y estaba el retrato en la larga galería, el de su madre que la señora Hartwell le había mostrado. Eleanor observó que el camino de Adrian por la casa nunca lo llevaba por allí, que alteraba su ruta para evitar ese corredor por completo, como si los ojos pintados de la mujer que lo había amado fueran demasiado dolorosos de encontrar. La tormenta llegó una noche de enero, cuando el viento aullaba sobre los páramos como algo salvaje y herido, sacudiendo las antiguas ventanas de Thornfield y lanzando nieve contra el cristal en olas que oscurecían el mundo exterior. Eleanor había sido sorprendida por el inicio de la tormenta durante su paseo vespertino, decidida a escapar de la sofocante quietud de la casa, y había regresado helada hasta los huesos, su delgada pelliza empapada, sus dientes castañeteando a pesar de sus intentos por parecer no afectada cuando se encontró con Adrian en el vestíbulo. Él había fruncido el ceño, la primera expresión genuina que había visto en su rostro en semanas, y había abierto la boca como para hablar, pero ella había pasado apresuradamente a sus aposentos, reacia a soportar un sermón sobre su insensatez. Por la noche, la fiebre se había apoderado de ella con la rápida brutalidad del invierno mismo, y Eleanor se encontró perdida en un paisaje de calor y frío que no tenía sentido, donde las sábanas eran a la vez sofocantes e insuficientes, donde las voces venían de muy lejos y el rostro de su madre aparecía en las sombras, sonriendo con esa suave tristeza que había llevado en sus últimos días. Era consciente, vagamente, de la preocupada presencia de la señora Hartwell, de que habían llamado al médico a través de la tormenta, de manos que presionaban paños frescos sobre su frente ardiente. Pero lo que penetró más claramente en la niebla de la fiebre fue la voz de Adrian, despojada de su habitual y cuidadoso control, pronunciando su nombre con algo que sonaba casi a miedo. Eleanor, Eleanor, ¿puedes oírme? Cuando logró abrir los ojos, lo encontró sentado junto a su cama, sin su pañuelo de cuello, las mangas de la camisa arremangadas, su rostro demacrado a la luz de las velas. Parecía imposible esta visión del duque de hielo deshecho, y se preguntó si la fiebre lo había conjurado desde su imaginación. Pero su mano en su frente era real, fresca y suave, y cuando le acercó un vaso de agua a los labios, sosteniéndole la cabeza con una ternura inesperada, supo que no era una alucinación. «Debes beber», dijo suavemente, y había algo en su voz que nunca antes había oído, no la neutral cortesía de sus cenas, sino una genuina preocupación, incluso ternura. Durante los 3 días que la fiebre arreció, Adrian permaneció. Ella emergía ocasionalmente del delirio para encontrarlo allí, siempre allí, leyendo en voz alta, con esa voz profunda de libros, en los que no podía concentrarse, pero que encontraba tranquilizadores, o simplemente sentado en un silencio vigilante, su presencia un ancla en la tormenta de su enfermedad. Le lavaba la cara y las manos cuando la fiebre subía, medía las dosis prescritas por el médico con meticuloso cuidado, y una vez,
cuando ella gritó presa de alguna pesadilla, sintió su mano cerrarse alrededor de la suya, cálida y firme e inefablemente real. Cuando la fiebre finalmente cedió y Eleanor despertó con pensamientos claros y la luz del sol invernal entrando por los resquicios de las cortinas, Adrian estaba dormido en la silla junto a su cama, su cabeza oscura inclinada, el agotamiento escrito en cada línea de su cuerpo. Lo observó durante un largo momento. A este hombre que la había cuidado con tanta devoción, y sintió que algo se movía en su pecho, alguna barrera que comenzaba a resquebrajarse. Pero cuando él despertó y la vio observándolo, la máscara descendió una vez más, rápida y completa como un telón al caer. Se levantó, preguntó por su salud con cuidadosa formalidad y se retiró, dejando a Eleanor preguntándose si aquellos 3 días habían sido, después de todo, un sueño febril. A medida que febrero se suavizaba en marzo y la nieve comenzaba su renuente retirada de los páramos, Eleanor se encontró restaurada a la salud, pero cambiada de maneras que no podía articular completamente. La fiebre había quemado alguna capa protectora, dejándola más consciente de las corrientes bajo la superficie de su extraño matrimonio, más en sintonía con el sufrimiento silencioso del hombre que compartía su hogar, pero que seguía siendo un extraño. No podía volver a la aceptación pasiva, a simplemente rondar los pasillos de la mansión como otro fantasma entre muchos. Cuando se acercó a Adrian para organizar las obras de caridad de la finca, algo que había aprendido que la difunta duquesa había supervisado en su día, él la miró durante un largo momento con esos ojos pálidos e ilegibles antes de dar su consentimiento con un solo asentimiento. «Haga lo que considere oportuno, Lady Thornfield», había dicho, usando su título por quizás primera vez, y Eleanor había oído en esas palabras tanto permiso como distancia, como si buscara mantenerla ocupada y por lo tanto alejada de cualquier fortaleza que él mantuviera alrededor de su corazón. Pero el trabajo puso a Eleanor en contacto con la gente de Thornfield de maneras que no había anticipado, y a través de ellos comenzó a reconstruir la historia de la mujer cuyos aposentos cerrados con llave atormentaban el ala oeste y cuya ausencia había transformado a un hombre cálido en hielo. La señora Hartwell demostró ser una aliada invaluable, acompañando a Eleanor en sus visitas a las familias de los arrendatarios y hablando libremente, ahora que Eleanor había demostrado un interés genuino en su bienestar. «La antigua duquesa», dijo el ama de llaves una tarde mientras regresaban del pueblo, «tenía una forma de hacer que todos se sintieran vistos, si me entiende mi señora, no solo notados, sino verdaderamente vistos. Su gracia le era devoto, eran excepcionalmente cercanos, para ser madre e hijo. Le contaba todo. Buscaba su consejo en todos los asuntos. Era su brújula, por así decirlo. El retrato que Eleanor había visto capturaba solo una fracción del calor de la mujer, aprendió. Los arrendatarios hablaban de ella con una reverencia que rozaba la adoración. Cómo había fundado la escuela del pueblo, cómo había atendido personalmente a los enfermos durante un brote de influenza, cómo su risa había resonado por los salones de Thornfield y había hecho que incluso la piedra gris pareciera menos intimidante. Y entonces, hacía 2 años, mientras Adrian estaba en Londres atendiendo a sus deberes parlamentarios, ella había sufrido una apoplejía repentina y había muerto en cuestión de horas, demasiado rápido para que le llegara la noticia, demasiado rápido para despedidas.
Él regresó a casa para encontrarla ya bajo tierra. Dijo la señora Hartwell en voz baja, con los ojos húmedos por el dolor recordado. Algo se rompió en él ese día, mi señora. Cerró con llave sus aposentos, prohibió que nadie hablara de ella en su presencia y se convirtió... Bueno, ya sabe en qué se convirtió. Como si pensara que, al no sentir nada, podría evitar sentir el dolor de perderla. La primavera llegó con vacilación a los páramos de Yorkshire, y con ella una sutil transformación en la dinámica entre Eleanor y Adrian, que ninguno de los dos reconoció, pero que ambos sintieron, como el primer calor en el aire que ha estado congelado durante meses. Comenzó una noche cuando Eleanor, pasando por la biblioteca de camino a su solitario exilio en el salón, escuchó la voz de Adrian desde dentro, no hablando, sino leyendo en voz alta, y se dio cuenta con sobresalto de que estaba leyendo poesía, su voz profunda dando vida a los versos de Wordsworth con una emoción que nunca le había oído expresar en una conversación normal. Se detuvo en el umbral y él levantó la vista, sorprendido en el acto de ser algo más que hielo, y por un momento ella pensó que cerraría el libro y la despediría con formalidad cortés. En cambio, después de una pausa que se extendió como una respiración contenida, dijo: «¿Le gustaría acompañarme, Lady Thornfield? El fuego está cálido y la noche es larga». Se convirtió, por acuerdo tácito, en su ritual. Cada noche después de la cena se retiraban a la biblioteca, esa sala de cuero y papel viejo que olía a conocimiento y tiempo, y ocupaban sillas opuestas frente al fuego. Al principio mantenían el silencio, Eleanor con su costura, Adrian con sus libros, pero gradualmente las palabras comenzaron a tender un puente sobre la distancia entre ellos. Palabras cuidadosas al principio, observaciones neutrales sobre la finca o el tiempo, pero lentamente, de forma incremental, se profundizaron en algo más sustancial. Adrian hablaba de la historia de Thornfield, de los antepasados cuyos retratos cubrían los pasillos, y Eleanor comenzó a comprender que él llevaba el peso de generaciones, que el deber no era meramente un concepto abstracto, sino una presencia viva que moldeaba cada una de sus decisiones. Ella, a su vez, habló de su amor por la literatura, de cómo los libros habían sido sus compañeros durante los solitarios años de ver la decadencia de su familia, y vio algo parpadear en sus ojos, reconocimiento quizás, o afinidad. Él comenzó a pedirle su opinión sobre asuntos de la gestión de la finca, escuchando con genuina atención cuando ella sugería mejoras para la escuela o expansiones para los programas de caridad, y Eleanor sintió la novedosa sensación de ser valorada por algo más allá de su linaje o su capacidad para producir un heredero. Pequeños gestos se acumulaban como monedas en una caja de limosnas, cada uno insignificante por sí solo, pero juntos formando algo de valor. Adrian comenzó a dejar libros que pensaba que a ella le podrían gustar en la mesa junto a su silla. Eleanor se aseguró de que su brandy favorito siempre estuviera disponible en la biblioteca. Él preguntó por la salud de su padre y pareció genuinamente aliviado cuando ella informó de una mejoría. Ella notaba cuando él parecía particularmente agobiado y leía en voz alta pasajes que pudieran ofrecer consuelo o distracción. Una noche, cuando la lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre los páramos, Adrian habló de repente en medio de su cómodo silencio. A veces me recuerda a ella, a mi madre, la forma en que escucha, como si realmente oyera lo que se dice bajo las palabras. Eleanor levantó la vista de su bordado y lo encontró observándola con una expresión que era casi vulnerable,
y su corazón se contrajo al comprender lo que le costaba hacer incluso esa pequeña revelación. La mañana era inusualmente luminosa para abril. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales del salón matutino, donde Eleanor había comenzado a arreglar flores de los jardines de la finca que despertaban. Una tarea que había asumido no por deber, sino por el simple placer de llevar vida y color a habitaciones que habían sido grises durante demasiado tiempo. Estaba buscando detrás de la ornamentada mesa consola para recuperar una flor caída, cuando sus dedos rozaron algo pequeño y metálico encajado en el estrecho espacio entre el mueble y la pared. Al sacarlo, se encontró sosteniendo una llave, vieja, de hierro, con una cabeza elaboradamente forjada en un diseño que hablaba de un siglo anterior. Eleanor la giró en la palma de su mano, sintiendo su peso, su fría solidez, y algo en su pecho se oprimió con premonición incluso antes de que el pensamiento consciente alcanzara a la intuición. Supo, de alguna manera, qué puerta abriría esta llave. Aunque cómo había llegado a estar detrás de la mesa consola era un misterio que permanecería sin resolver. Quizás un sirviente la había dejado caer años atrás durante la limpieza y había sido olvidada, o quizás, y este pensamiento le provocó un escalofrío, la propia difunta duquesa la había escondido allí, un secreto guardado incluso de su hijo. Eleanor permaneció inmóvil durante un largo momento, la llave calentándose en su puño cerrado, mientras su mente libraba una guerra entre la curiosidad y la conciencia. Los aposentos cerrados con llave en el ala oeste habían perseguido sus pensamientos desde su llegada a Thornfield, ese espacio prohibido que representaba todo lo que Adrian mantenía sellado: su dolor, su pasado, el hombre que había sido antes de que la pena lo transformara. Entrar en esas habitaciones sería una violación, una ruptura de la confianza en un matrimonio que apenas comenzaba a construir tentativamente algo parecido a la confianza. Sin embargo, Eleanor no podía negar la atracción que sentía hacia la comprensión, hacia el conocimiento de la mujer cuya ausencia moldeaba todo en Thornfield, cuyo recuerdo se interponía entre Eleanor y cualquier esperanza de alcanzar el corazón helado de su marido. Se dijo a sí misma que era mera curiosidad, pero sabía que era más que eso. Era la necesidad desesperada de una mujer que se había enamorado, lentamente y contra toda prudencia, de su marido, de entender qué lo mantenía cautivo en el pasado. Esa tarde, cuando Adrian había salido a caballo para inspeccionar los campos del norte y los sirvientes estaban ocupados con sus tareas, Eleanor se encontró de pie ante la puerta cerrada una vez más, la llave temblando ligeramente en su mano. El pasillo estaba en silencio. Motas de polvo danzaban en el haz de luz solar que caía desde la alta ventana, y Eleanor solo podía oír el sonido de su propia respiración y el tic-tac distante del reloj de pie al final del corredor. Ajustó la llave en la cerradura, sintió cómo se deslizaba con un clic que pareció resonar por toda la casa como un disparo. El mecanismo giró suavemente a pesar de años de desuso, y la puerta se abrió hacia adentro con un susurro de aire desplazado, revelando oscuridad y el aroma fantasmal de lavanda y rosas viejas. La habitación exhaló sus secretos cuando Eleanor cruzó el umbral y se encontró en un espacio congelado en el tiempo, preservado como un insecto en ámbar, intacto por los 2 años que habían pasado desde la muerte de su ocupante. Pesadas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz,
pero la que se filtraba caía sobre muebles cubiertos con fundas de Holanda, sobre superficies gruesas de polvo que hablaban de órdenes estrictas obedecidas. Nadie había entrado aquí para limpiar, para perturbar, para reconocer el implacable paso del tiempo que no espera a nadie, ni siquiera a una amada duquesa. Eleanor se movió lentamente por el salón, su corazón martilleando contra sus costillas, con las sensaciones gemelas de transgresión y descubrimiento. Cada paso, una pequeña violación y una pequeña revelación. Descorrió una de las cortinas, dejando que la luz de la primavera inundara la estancia, y la habitación pareció despertar a regañadientes de su largo sueño. El mobiliario era elegante, pero cómodo, elegido para el uso más que para la exhibición. Una chaise longue cubierta de damasco rosa desvaído, estanterías repletas de volúmenes que mostraban signos de haber sido leídos y apreciados, un escritorio colocado para recibir la luz de la mañana. Por todas partes donde Eleanor miraba, veía evidencias de la mujer que había habitado este espacio. Un chal todavía colgado en el respaldo de una silla, como si su dueña acabara de salir y pudiera regresar en cualquier momento. Una pieza de bordado a medio terminar en una cesta junto al hogar, cartas apiladas pulcramente en la repisa de la chimenea, sus sellos intactos, esperando a un lector que nunca llegaría. Había una intimidad en estos objetos abandonados que hacía que Eleanor se sintiera como una intrusa en un santuario, pero no podía dar marcha atrás, no ahora, no cuando estaba tan cerca de comprender. El escritorio la atrajo como un imán, y Eleanor se encontró de pie ante él, contemplando su superficie ordenada. El tintero seco, las plumas esparcidas, el secante todavía marcado con impresiones al revés de palabras escritas mucho tiempo atrás. Y allí, apilados con cuidadosa precisión, estaban los diarios. 5 volúmenes encuadernados en cuero oscuro, cada lomo marcado con fechas en pan de oro que abarcaban más de 15 años de la vida, los pensamientos y las observaciones de una mujer. Las manos de Eleanor temblaron al alcanzar el volumen superior, el más reciente, y lo abrió para encontrar páginas cubiertas de una elegante caligrafía que se inclinaba ligeramente hacia la derecha, la escritura de alguien que había escrito con velocidad y gracia. Las entradas estaban fechadas. La última escrita 3 días antes de la muerte de la duquesa, y Eleanor sintió el peso de sostener los pensamientos privados de alguien, sus reflexiones sin protección, destinadas a ningún otro ojo que no fuera el suyo. Cada principio moral con el que había sido criada gritaba contra la lectura de estas páginas íntimas, contra la violación de la privacidad de los muertos y el dolor de los vivos. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en las primeras líneas, Adrian escribe que volverá la semana que viene. Debo terminar mis preparativos antes de entonces, pues el tiempo se acorta y todavía hay mucho por hacer. Eleanor supo, con una certeza que la avergonzaba y la obligaba a la vez, que leería cada palabra. Eleanor se convirtió en una ladrona de recuerdos, robando momentos en los que Adrian salía a caballo o se encerraba en su estudio para deslizarse en el ala oeste y perderse en el mundo contenido en aquellos volúmenes encuadernados en cuero. Leía con las cortinas corridas para no ser descubierta, motas de polvo danzando en los delgados haces de luz que penetraban la penumbra, y con cada página la mujer cuyos aposentos habían sido estos se volvía más vívida, más presente, hasta que Eleanor sintió como si casi pudiera oír su voz, pronunciando las palabras que su mano había escrito. La duquesa. Catherine, aprendió Eleanor, pues había firmado entradas con su nombre de pila en momentos de particular emoción.
Escribía con claridad y calidez. Sus observaciones sobre la vida en la finca y la sociedad intercaladas con reflexiones más profundas sobre filosofía, literatura y la naturaleza del amor mismo. Pero fueron los pasajes sobre Adrian los que transformaron por completo la comprensión de Eleanor, los que revelaron bajo el hielo a un hombre que nunca había sabido que existía. Adrian regresó hoy de Oxford, leía una entrada de 15 años atrás, y la casa parece estallar con su energía y su risa. Ha crecido tanto, tan guapo, pero conserva esa apertura de corazón que lo hace querido por todos los que lo conocen. Hablamos durante horas en la biblioteca sobre sus estudios, sus sueños de mejorar la finca y las vidas de nuestros arrendatarios, su esperanza de encontrar un matrimonio por amor, como lo hicimos su padre y yo. Es todo calidez y pasión, mi hermoso muchacho, y rezo para que nunca pierda esa capacidad de alegría. Las manos de Eleanor temblaban al leer estas palabras, tratando de reconciliarlas con el hombre helado con el que se había casado, el que se movía por la vida como si el sentir mismo fuera una debilidad que debía ser conquistada. Siguió leyendo, siguiendo a Adrian a través de los años. Sus cálidas cartas a su madre cuando estaba en Londres, su genuino cuidado por aquellos que dependían de él, su naturaleza romántica que lo había llevado a rechazar varios matrimonios ventajosos porque insistía, con idealismo juvenil, en que sólo se casaría por amor. Y entonces llegó la entrada que lo explicaba todo, escrita con una caligrafía que vacilaba por la emoción. El escándalo ha estallado, y mi corazón se rompe con él. Adrian la amaba tan completamente, con tanta confianza, y ella lo ha traicionado de la manera más pública y humillante posible. Se ha fugado con su amigo más íntimo, llevándose no solo el corazón de Adrian, sino también su fe en la humanidad. Se ha encerrado, rechaza todo consuelo, y cuando finalmente lo convencí para que me viera, la mirada en sus ojos, «Oh, mi querido muchacho, ¿qué te han hecho? El calor ha desaparecido, reemplazado por hielo, y temo estar viendo a mi hijo morir mientras aún respira». Las entradas posteriores relataban la creciente preocupación de Catherine a medida que Adrian se reconstruía en algo más duro, más frío, protegido contra volver a sentir tal dolor. Pero fue el último volumen el que hizo que Eleanor contuviera el aliento, pues aquí el tono de la duquesa cambiaba a algo casi conspirativo, urgente de propósito. «Debo asegurarme de que Adrian encuentre el amor de nuevo antes de que me vaya, pues siento que el tiempo se acorta», había escrito 6 meses antes de su muerte. «El plan está en marcha. La hija de la querida Margaret. Sí, esa es la respuesta». Eleanor leyó a través de lágrimas que emborronaban la elegante caligrafía, la revelación desplegándose con la terrible claridad de una verdad que ha estado oculta, pero nunca realmente ausente. La difunta duquesa había conocido a la madre de Eleanor, no casualmente, sino profunda e íntimamente, como las más cercanas amigas de su juventud, antes de que el matrimonio las llevara a diferentes fincas y diferentes vidas. Los diarios hablaban de cartas intercambiadas durante décadas, de visitas cuando era posible, de una amistad que había sostenido a ambas mujeres a través de las pruebas de sus respectivas posiciones. Margaret escribe que su situación se vuelve desesperada, había anotado Catherine 3 años antes, y mi corazón se duele por ella, viéndola declinar mientras sé que la fortuna de su familia declina con su salud. Se preocupa constantemente por Eleanor, esa hermosa e inteligente muchacha que merece mucho más que las circunstancias disminuidas que heredará. Le he prometido a Margaret que cuidaré de Eleanor si ocurre lo peor,
aunque rezo a diario para que no suceda. Pero Margaret Ashford había muerto, y Catherine había mantenido su promesa de maneras que Eleanor apenas ahora comenzaba a comprender. Las entradas se volvieron más específicas, más resueltas, a medida que la propia salud de Catherine comenzaba a fallar. Los médicos hablan con cuidadosos eufemismos, pero entiendo lo que no dicen. Tengo quizás 1 año, quizás menos. Debo trabajar rápido. Adrian necesita a alguien que pueda superar sus defensas. Alguien con la paciencia y la inteligencia para ver al hombre bajo el hielo. Eleanor es esa persona. Lo sé con la misma certeza con la que supe, cuando sostuve a Adrian por primera vez como un bebé, que estaba destinado a un gran amor. Ella tiene la fuerza gentil de su madre, su capacidad para una devoción duradera. Eleanor descubrió que Catherine había orquestado silenciosamente las conexiones financieras que asegurarían que las deudas de Lord Ashford finalmente llegaran a la atención de Adrian. Había plantado cuidadosamente sugerencias con los abogados e incluso había especificado en sus instrucciones privadas, cartas selladas entregadas después de su muerte, los términos exactos que debían ofrecerse. Era una manipulación del tipo más benévolo. El intento desesperado de una madre moribunda por salvar a su hijo del páramo helado en que había convertido su vida. «No viviré para verlos casados», había escrito Catherine en una de sus últimas entradas, su caligrafía mostrando el temblor de una fuerza que flaqueaba. «Pero confío en lo que sé del carácter de Eleanor y en lo que recuerdo del corazón de Adrian bajo la armadura que ha construido. Ella lo sanará. Tiene la paciencia para esperar la primavera, el coraje para soportar el invierno y la sabiduría para reconocer que el hielo más frío se derrite para convertirse en el agua más pura. Los dejo el uno al otro con mi bendición y mi esperanza. Que este sea mi último regalo para el hijo que amo más que a la vida. Una mujer digna de su verdadero corazón y la oportunidad de sentir de nuevo». Eleanor se sentó inmóvil en la silenciosa habitación, con el diario abierto en su regazo, y sintió el peso del amor de una mujer muerta, presionándola como una bendición y una carga a la vez. Los días que siguieron al descubrimiento de Eleanor fueron un peculiar tormento, pues se movía por su vida en Thornfield, llevando un conocimiento que lo transformaba todo, y sin embargo no cambiaba nada en el mundo visible. Se sentaba frente a Adrian en las comidas, lo observaba retirarse detrás de sus muros cuidadosamente mantenidos, escuchaba sus corteses observaciones sobre asuntos de la finca, y mientras tanto su corazón gritaba con la verdad que no podía decir, que su madre lo había amado lo suficiente como para alcanzarlo más allá de la muerte, que la propia Eleanor no era simplemente la receptora de caridad, sino el objeto de la esperanza de una mujer moribunda, que el matrimonio que había contraído con resignación era en realidad una bendición cuidadosamente planeada por manos ahora frías en la tumba. Sus sentimientos, que había intentado desesperadamente mantener contenidos dentro de los límites del deber conyugal, se volvieron salvajes e ingobernables ahora que comprendía lo que yacía bajo el hielo de Adrian. Lo miraba y no veía al duque frío, sino al joven cálido que había sido, el traicionado y roto, el que había amado tan completamente que la pérdida de ese amor casi lo había destruido. Quería decirle que lo sabía, que lo entendía, que esperaría el tiempo que fuera necesario para que él se sintiera lo suficientemente seguro como para amar de nuevo. Pero el conocimiento había sido robado, obtenido a través de la violación de su dolor, y Eleanor llevaba la culpa de esa transgresión como una piedra en el pecho. Regresaba a los aposentos una y otra vez, incapaz de detenerse, leyendo pasajes que ya había memorizado,
buscando en las palabras de Catherine una guía sobre cómo llegar a un hombre que había atrincherado su corazón contra toda invasión. Fue durante una de esas visitas, en una tarde en la que creía que Adrian estaba ocupado con su administrador revisando cuentas, cuando Eleanor escuchó pasos en el pasillo exterior, pasos que reconoció con el conocimiento íntimo de quien ha aprendido a trazar los movimientos de otro como un navegante leyendo las estrellas. Se quedó helada, con el diario aún abierto en sus manos, y observó con horror cómo la puerta se abría de par en par y Adrian aparecía enmarcado en el umbral, su rostro transformándose de la sorpresa a la confusión y a una terrible y creciente comprensión. Miró de ella a la habitación que los rodeaba, las cortinas que ella había descorrido, el polvo que había perturbado, la evidencia de una intrusión repetida, y luego sus ojos se posaron en el diario en su regazo, y Eleanor vio cómo el color desaparecía de su rostro como si lo hubiera golpeado. —¿Qué has hecho? —susurró él, y las palabras no eran una pregunta, sino una acusación, cruda de traición. —Adrian, por favor, puedo explicarlo —comenzó Eleanor, levantándose, con el diario apretado contra su pecho, como un escudo que no podría protegerla. Pero él ya avanzaba. Su rostro contorsionado por una angustia que destrozó por completo la máscara de hielo, revelando al hombre herido debajo, y Eleanor comprendió que estaba presenciando aquello que él había pasado 2 años asegurándose de que nadie volviera a ver, a Adrian Blackwood sintiéndolo todo a la vez. —No tenías ningún derecho. La voz de Adrian rompió la quietud como un cristal al quebrarse, y Eleanor vio sus manos temblando a sus costados, apretadas en puños, como si luchara contra el impulso de arrancarle el diario de las manos, o quizás simplemente huir de esta habitación y de los recuerdos que contenía. Esto era de ella, sus pensamientos privados, su santuario, y tú. Su voz se quebró y se apartó de ella, con los hombros rígidos por el esfuerzo de contener una emoción que amenazaba con abrumarlo. ¿Cómo te atreves a violar lo que he mantenido sagrado? ¿Cómo te atreves a invadir el único lugar que pedí que permaneciera inviolado? Eleanor sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no se movió hacia él, comprendiendo que era como un animal herido, peligroso en su dolor y necesitando espacio para desahogarse antes de poder escuchar razones. Sé que no tenía derecho, dijo en voz baja, su voz firme a pesar de sus lágrimas. Sé que estuvo mal, y no puedo pedirte perdón por la violación. Pero Adrian, por favor escucha lo que ella escribió. Ella quería esto, nos quería a nosotros. Él se giró para enfrentarla, sus ojos pálidos ardiendo de angustia y rabia a la vez. No sabes nada, nada de lo que he perdido, de lo que me he convertido. Mantuve mi distancia contigo precisamente para ahorrarte esto. A mí, al cascarón roto de hombre que soy ahora. Te di mi nombre, mi protección, mi riqueza, pero no pude darte lo que ya no poseo, la capacidad de amar, de sentir, de ser algo más que esta burla hueca de lo que una vez fui. Y ahora has robado incluso mi derecho a esa distancia, has invadido el último refugio donde podía recordar cuando estaba completo. Las palabras brotaron de él como sangre de una herida demasiado tiempo infectada, y Eleanor comprendió que estaba presenciando la ruptura del dique, el hielo finalmente resquebrajándose bajo la presión de 2 años de dolor acumulado. Se acercó, lenta y cuidadosamente, con el diario abierto en sus manos. «No estás roto», dijo con una convicción
que resonó en el aire polvoriento. Estás de luto, y tu madre lo sabía, entendía lo que necesitabas, Adrian. Escucha. Comenzó a leer. Su voz clara e inquebrantable, las palabras de la duquesa llenando el espacio entre ellos. Adrian necesita a alguien que pueda superar sus defensas, alguien con la paciencia y la inteligencia para ver al hombre bajo el hielo. Eleanor es esa persona. Ella lo sanará. Tiene la paciencia para esperar la primavera, el coraje para soportar el invierno y la sabiduría para reconocer que el hielo más frío se derrite para convertirse en el agua más pura. El rostro de Adrian se descompuso, y Eleanor observó cómo se hundía en la silla que su madre había ocupado una vez, sus manos cubriendo su rostro, su cuerpo sacudido por sollozos que no se había permitido en 2 años. Me dejó, logró decir entre respiraciones entrecortadas. Me dejó solo, y no puedo. Eleanor se arrodilló ante él, dejando el diario a un lado, y tomó sus manos entre las suyas. Yo no estaba aquí, dijo Adrian, su voz ahogada contra sus manos, cada palabra arrancada de algún lugar profundo dentro de él. Murió sola porque yo estaba en Londres, asistiendo a sesiones parlamentarias inútiles, preocupándome por asuntos de Estado mientras ella levantó la vista hacia Eleanor, su rostro devastado por las lágrimas y la culpa, y ella vio en sus pálidos ojos la terrible carga que había llevado. La carta llegó demasiado tarde. Para cuando llegué a Thornfield, ya estaba enterrada. Nunca me despedí. Nunca le dije una última vez que la amaba. Nunca le pedí perdón por no estar aquí cuando me necesitaba. Las manos de Eleanor se apretaron alrededor de las suyas, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Adrian, ella sabía que la amabas. Cada palabra en estos diarios habla de su certeza de tu amor, y perdonó lo que no necesitaba perdón. No podías haberlo sabido, no podías haber evitado lo que sucedió. Pero él negaba con la cabeza. Las palabras seguían brotando como si se hubiera abierto una compuerta que no podía cerrarse. Perdí a Caroline por una traición, perdí mi fe en el amor mismo, y luego perdí a mi madre, la única persona que todavía creía que podía ser sanado, que veía más allá del hielo al hombre que solía ser. Y no pude soportarlo, Eleanor. No pude sobrevivir a otra pérdida. Así que lo congelé todo, no sentí nada. Mantuve a todos a tal distancia que la pérdida sería imposible, porque la conexión era imposible. La miró entonces con una vulnerabilidad tan desnuda que el corazón de Eleanor se contrajo. Cuando me casé contigo, me dije a mí mismo que era meramente un acuerdo, que podía mantener los muros, que podía mantenerte a salvo del páramo en el que me había convertido. Pero tú, su voz se quebró de nuevo, tú con tu tranquila paciencia, tu gentil persistencia, la forma en que escuchas como si realmente oyeras, la forma en que trajiste vida de nuevo a estos pasillos sin exigir nada a cambio. Me aterrorizaste, Eleanor, porque sentí que el hielo comenzaba a resquebrajarse, y supe que si me permitía preocuparme por ti, si me permitía amarte, sería vulnerable de nuevo al tipo de dolor que destruye. Eleanor respiró hondo, reuniendo su coraje, y dijo la verdad que había tenido demasiado miedo de reconocer, incluso para sí misma. Te amo, Adrian, dijo, su voz temblorosa pero clara. Me he estado enamorando de ti desde aquella noche que te sentaste junto a mi lecho de enferma, quizás incluso antes. Amo al hombre que eres ahora, herido y reservado,
y tratando desesperadamente de protegerse de más dolor. Y amo al hombre que fuiste, aquel del que tu madre escribió con tanta alegría y orgullo. Te amo sabiendo que el amor significa arriesgarse a la pérdida, significa volverme vulnerable al tipo de dolor que has soportado. Pero tu madre tenía razón. Preferiría soportar el invierno sabiendo que la primavera podría llegar, que vivir en un otoño perpetuo, ni lo suficientemente frío como para congelar, ni lo suficientemente cálido como para florecer. Adrian la miró fijamente, algo desmoronándose en su expresión, los últimos muros cayendo. «Tengo tanto miedo», susurró. «Lo sé», dijo Eleanor simplemente, y lo atrajo hacia sus brazos. Sintió cómo se derrumbaba contra ella con la rendición de un hombre que ha luchado demasiado tiempo y ya no puede luchar más. Se abrazaron en el suelo de los aposentos de su madre, rodeados de sus pertenencias preservadas y los diarios que habían revelado su último acto de amor, y lloraron juntos por las pérdidas sufridas y los futuros casi abandonados. Cuando finalmente salieron, la luz de la tarde había cambiado, y Eleanor comprendió que algo fundamental se había alterado en la arquitectura de su matrimonio. Habían caído muros que nunca podrían ser reconstruidos, y en su lugar se alzaba la aterradora y estimulante posibilidad de una conexión genuina. La transformación no ocurrió de repente, pues Adrian había pasado 2 años construyendo sus fortificaciones y desmantelarlas requería paciencia y coraje de ambos. Pero lentamente, como el invierno cediendo ante el persistente calor de la primavera, comenzó a descongelarse. La buscaba ahora, no por deber, sino por el deseo de su compañía, apareciendo en el salón matutino donde ella arreglaba flores, o en la biblioteca donde leía, simplemente sentándose cerca de ella como si su sola presencia le proporcionara consuelo. Hablaban de maneras que nunca antes lo habían hecho, no los intercambios cuidadosos y neutrales de su temprano matrimonio, sino conversaciones genuinas sobre esperanzas y miedos, sobre recuerdos que traían tanto dolor como alegría, sobre el futuro que podrían construir juntos si fueran lo suficientemente valientes para intentarlo. Fue Adrian quien sugirió que se escribieran, una práctica que su madre había mencionado en sus diarios como algo que ella y la madre de Eleanor habían hecho durante los largos períodos entre visitas. «Descubro», dijo con una vulnerabilidad que todavía le costaba un esfuerzo visible, «que a veces puedo expresar por escrito lo que mi lengua se niega a decir en voz alta». Y así comenzó un intercambio de cartas, dejadas en las almohadas o metidas en los libros, misivas que iban desde breves notas que expresaban simples afectos hasta reflexiones más largas sobre las complejas emociones que navegaban. Eleanor atesoraba cada una, las guardaba en una caja forrada de seda y escribía sus propias respuestas con cuidado, dejando que su pluma revelara la profundidad de los sentimientos que se había visto obligada a ocultar durante tanto tiempo. La primavera llegó en serio, transformando los páramos de una desolación gris a una abundancia verde, y Eleanor no pudo evitar ver su propia transformación reflejada en la renovación de la naturaleza. Adrian sonreía ahora, tentativamente al principio, como si la expresión se sintiera extraña en su rostro, pero con creciente frecuencia a medida que la alegría se volvía menos aterradora. Le tomaba la mano durante sus paseos vespertinos, la sostenía como si fuera algo precioso y frágil. Le besaba la frente al pasar, la mejilla cuando se separaban por la noche, y finalmente, una noche en la biblioteca donde su amistad había comenzado a crecer,
Le besó los labios con una ternura que hablaba de reverencia y anhelo a la vez. Una mañana de finales de mayo, cuando los jardines florecían con una abundancia casi imprudente, caminaron juntos hasta la pequeña capilla en los terrenos de la finca donde generaciones de Blackwoods se habían casado y habían sido enterrados. El verano llegó como una bendición sobre Thornfield, y Eleanor apenas podía reconocer la finca a la que había entrado por primera vez 8 meses antes como una novia resignada a un frío acuerdo. La casa misma parecía transformada, como si el calor que regresaba a Adrian hubiera calentado literalmente las antiguas piedras. La risa resonaba en pasillos que sólo habían conocido el silencio. Las ventanas estaban abiertas para admitir luz y aire, y los sirvientes se movían con una soltura que hablaba de la alegría restaurada en un hogar que había estado de luto demasiado tiempo. Adrian no era el joven desprevenido que los diarios de su madre habían descrito, pues el dolor lo había cambiado de maneras que no podían deshacerse, pero se había convertido en algo quizás más valioso, un hombre que entendía la fragilidad del amor y por lo tanto lo apreciaba con intención consciente, que había aprendido a través de la pérdida a valorar cada momento de conexión como el precioso regalo que era. Sonreía libremente ahora, sus ojos pálidos, cálidos, cuando encontraban a Eleanor al otro lado de una habitación, y hablaba de sus sentimientos con una elocuencia que sugería que estaba compensando 2 años de silencio forzado. Trabajaban juntos en la finca de maneras que trascendían la mera gestión de la propiedad, convirtiéndose en verdaderos socios en el sentido literal y metafórico. Adrian buscaba el consejo de Eleanor en todas las decisiones, valorando sus ideas sobre el bienestar de los arrendatarios y las mejoras educativas, y Eleanor se encontró floreciendo en el papel que una vez pensó que sería una mera actuación. Ampliaron la escuela del pueblo, establecieron una biblioteca de préstamo, crearon programas de empleo para los necesitados, y en estos esfuerzos Eleanor vio al hombre en que Adrian se habría convertido si la tragedia no hubiera intervenido, el señor compasivo y visionario que su madre había criado, ahora atemperado por una comprensión del sufrimiento que hacía su compasión más profunda. Sus noches en la biblioteca se convirtieron en tiempo sagrado, horas pasadas en conversación o en cómodo silencio, leyéndose en voz alta o simplemente estando juntos de la manera en que los amantes pueden estar, encontrando plenitud en la proximidad. Adrian había trasladado sus aposentos para que colindaran con los de Eleanor, la puerta de conexión entre ellos ahora siempre abierta, simbólica de los muros que habían caído y no volverían a levantarse. Hablaban del futuro ahora sin la vacilación tentativa que había marcado sus primeros intentos de conexión, los hijos que esperaban, las mejoras que harían en Thornfield, los viajes que podrían emprender, la larga vida que construirían juntos. Fue en una tarde de agosto, cuando el aire estaba cargado del aroma de las rosas y la última luz doraba los páramos, que Eleanor se lo dijo. Paseaban por los jardines que su madre había diseñado, y Eleanor había estado reuniendo valor todo el día, insegura de cómo expresar una noticia que la llenaba de alegría y aprensión a la vez. Finalmente, simplemente tomó la mano de él y la colocó sobre su abdomen a un plano y dijo: «Hay alguien que desea conocerte, aunque pasarán algunos meses antes de que pueda hacerse la presentación». Adrian se había quedado muy quieto, su expresión pasando por la sorpresa, el asombro y finalmente una alegría tan profunda que pareció iluminarlo desde dentro.
3 otoños habían pasado desde aquella primavera en que los muros se habían desmoronado y los corazones se habían abierto, y Thornfield Manor se había convertido en algo que sus antiguas piedras quizás nunca habían presenciado, una casa llena de risa, calidez y el caos particular que acompaña a los niños pequeños que descubren el mundo. Eleanor estaba de pie junto a la ventana del salón matutino, con la mano apoyada en la curva de su vientre donde crecía su tercer hijo, y observaba cómo Adrian perseguía a su hija Catherine por el césped, los gritos de deleite de la niña llevados por la brisa de septiembre. Su hijo James, apenas caminando, se tambaleaba tras ellos con la concentración decidida de quien acaba de dominar sus propias piernas, y el corazón de Eleanor se hinchó con una felicidad tan completa que a veces la asustaba por su intensidad, como si una alegría tan profunda debiera ser prestada de alguna pena futura. Pero había aprendido, a través de la transformación de Adrian y la suya propia, que el amor requería el coraje de ser vulnerable, de aceptar la felicidad sin esperar a que ocurriera una desgracia. El retrato de la difunta duquesa Catherine colgaba ahora en el gran salón, donde todos los que entraran en Thornfield lo verían primero, sus cálidos ojos velando por la casa que había amado, su sonrisa pareciendo bendecir la vida que florecía dentro de estos muros. Adrian había supervisado personalmente su colocación y ahora hablaba a menudo de su madre a sus hijos, asegurándose de que conocieran a la abuela que los había amado antes de nacer, que había orquestado su misma existencia a través de su último acto de devoción. Sus aposentos ya no estaban cerrados con llave, sino que se habían transformado en un cuarto infantil donde la pequeña Catherine dormía rodeada de la gentil presencia de la mujer cuyo nombre llevaba. Los diarios permanecían, pero se habían trasladado a la biblioteca, y Adrian y Eleanor los leían juntos ahora, ya no como una fuente de culpa o dolor, sino como un preciado registro de sabiduría y amor. Esa misma mañana, antes de que los niños despertaran, se habían sentado juntos en sus sillas habituales y Adrian había leído en voz alta uno de los pasajes de su madre. El amor no es la ausencia de miedo, sino la elección de permanecer presente a pesar de él. El corazón que ha sido roto y sanado es más fuerte que uno que nunca ha conocido la fractura, pues comprende su propia resiliencia. Adrian había levantado la vista de la página, sus ojos pálidos brillantes de emoción, y había dicho: «Tenía razón en todo, sobre ti, sobre nosotros, sobre el hecho de que el hielo, por muy grueso que sea, siempre cederá finalmente al calor paciente». Eleanor había sonreído y tomado su mano, la de este hombre que había sido hielo y se había convertido en fuego, que había estado roto y se había vuelto completo, que había cerrado su corazón y había aprendido a abrirlo de nuevo. Habían construido algo raro y precioso de las cenizas de su dolor y la resignación de ella, un matrimonio que no era meramente un acuerdo, sino una verdadera asociación, no solo un deber, sino una genuina devoción. La noche se posó sobre Thornfield con la suavidad de una bendición, el cielo de septiembre pintado en tonos de rosa y oro que parecían prometer que el mundo siempre sería así de hermoso, así de pacífico, así de perfectamente completo. Adrian estaba sentado en la biblioteca con Catherine en su regazo, leyéndole del mismo volumen de cuentos de hadas que su madre le había leído a él una vez, mientras James jugaba a sus pies con bloques de madera, construyendo torres que desafiaban la arquitectura y la gravedad. Eleanor entró llevando el té, sus movimientos más lentos ahora por el peso que llevaba, y Adrian la miró con una expresión que todavía, después de 3 años, le cortaba la respiración. Amor puro,
sin defensas y sin miedo, la mirada de un hombre que había encontrado el camino a casa después de una larga travesía en el frío. Se acomodó a su lado, y Catherine inmediatamente se subió también a su regazo, encajándose entre sus padres con la posesividad confiada de una niña que nunca ha conocido otra cosa que el amor. Se sentaron juntos mientras la luz se desvanecía y aparecían las primeras estrellas, una familia completa y unida, viviendo en la casa que una vez había sido un mausoleo, pero que se había convertido en un hogar, y Eleanor pensó en la mujer cuyo retrato sonreía desde el gran salón, cuyos diarios habían mostrado el camino, cuyo amor había llegado más allá de la muerte para sanar a su hijo roto y darle el futuro que él había creído perdido para siempre. Querido oyente, quizás ya hayas aprendido que el amor no siempre llega como lo esperamos, vestido con los adornos románticos de las novelas y la poesía, sino a veces como un acuerdo, como una conveniencia, como una fría transacción entre familias que gestionan la decadencia y el deber. Sin embargo, bajo la superficie de incluso las uniones más pragmáticas, pueden yacer semillas de devoción genuina esperando las condiciones adecuadas para florecer. La paciencia como el agua, el coraje como la luz del sol y el tiempo como el cambio de las estaciones, que no puede ser apresurado, pero que no será negado. La historia de Adrian y Eleanor nos recuerda que aquellos que nos aman trabajan por nuestra felicidad de maneras que quizás nunca comprendamos del todo, que a veces los mayores actos de devoción son las orquestaciones silenciosas que unen corazones que se necesitan mutuamente, incluso cuando esos corazones aún no conocen su propia necesidad. El último deseo de una madre moribunda, un diario cuidadosamente conservado, una llave dejada donde podría ser encontrada. Estos no fueron accidentes, sino intenciones, el amor extendiéndose hacia un futuro que ella nunca vería, confiando en que la paciencia y la verdad prevalecerían finalmente sobre el dolor y el miedo. Mira bajo las superficies, querido amigo, pues el mundo rara vez es tan frío como parece al principio. La persona que parece inalcanzable puede estar simplemente protegiendo un corazón demasiado herido para arriesgarse a una nueva rotura. El acuerdo que se siente como resignación puede ser precisamente lo que te salve, y el tiempo, ese sanador tan paciente, revelará lo que la fuerza y la urgencia nunca podrían, que el hielo, por muy grueso que sea, no puede resistir el persistente calor del amor genuino, que encuentres el coraje para esperar la primavera, la sabiduría para ver bajo el duro exterior del invierno y la fe para confiar en que aquellos que te aman, ya sea que vivan o hayan partido, trabajan siempre por tu alegría final, que tu propio corazón, ya sea congelado o floreciente, encuentre su camino a casa. Descansa bien, querido oyente, y recuerda, el hielo más frío se derrite para convertirse en el agua más pura, y cada final contiene en sí las semillas de un nuevo comienzo. Esta historia te ha sido traída con amor. Si ha conmovido tu corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que la paciencia y el amor pueden sanar incluso las heridas más profundas. Hasta que nos encontremos de nuevo en otro relato, que tus días sean cálidos y tus noches pacíficas.